Estas son las más grandes estafas que los equipos de la Liga MX le han aplicado a los del MLS. 9. Rodolfo Pizarro. Fue un fichaje estelar para el Inter Miami, la enorme apuesta de David Beckham. Rayados se los vendió en 11 millones de dólares. Y vaya bodrio que terminó siendo en Miami. En vez de convertirse en el líder esperado, Pizarro se perdió entre críticas, lesiones y un sistema de juego que nunca le favoreció. Pasó de ser un ídolo en México a un jugador cuestionado, desplazado, un reflejo de lo que pudo ser, pero nunca fue. Miami le prometió facilidades de ir a Europa, lo enamoró con falsas esperanzas y el resultado fue hoy evidente. Eso sí, Rayados se quedó con una muy buena lana por un jugador que claramente ya venía a la baja. 8. Luis Ángel Landín. Landín ya venía de un nivel bastante bajo con Cruz Azul. Para colmo, la máquina lo tenía como un sueldo muy elevado y por lo mismo estaban buscando cómo sacarlo del equipo. Y lo consiguieron. Lograron mandar a préstamo al delantero al Houston Dynamo, pero lograron el equipo estadounidense se hiciera cargo casi de todo su sueldo. Para Houston era quedarse con un delantero que tenía mucho que dar, pero en México ya sabíamos que no era lo que prometía ser. Pero su falta de adaptación, bajo rendimiento y problemas físicos hicieron de su paso por Estados Unidos un fracaso rotundo. Landín para ese entonces ya era una promesa incumplida que nunca volvió a brillar. 7. Carlos Fierro. Acá la estafa fue más hecha por el propio club que por Cruz Azul, que lo terminó vendiendo. Y es que en San José lo vendieron como que llegaba un campeón del mundo sub-17 que de la mano de Almeida iba a ser un crack en el equipo. Pero no pasó nada de lo prometido. Tristísimo su paso por la MLS, 54 partidos jugados y solo 6 goles anotados. Cruz Azul le sacó 2 millones de dólares con su venta, pero acá la afición fue la que se sintió estafada por cómo habían vendido su fichaje. 6. Edgar Castillo. Fue campeón 2 veces en el fútbol mexicano con Santos, Laguna y Xolos. Pero ya venía a la baja y se la pasó navegando por un montón de equipos de la Liga MX. Pero desde que estaba en Rayados ya se veía que sus mejores años habían pasado. Aún así el equipo lo acomodó a préstamo con el Colorado Rapids y como no demostró nada se regresó a Monterrey. Lo raro fue que New England, a pesar de que no hizo nada con Colorado, quiso comprárselo a Rayados por 2 millones de dólares. Y sí, es cierto que 2 millones pues no son tanto pues, pero era un jugador que ya de plano en Monterrey pensaban rescindir de su contrato y sacarle ese dinero fue un negociazo. Está de más decir que le fue muy mal y al final terminó retirándose un par de años más tarde, pasando por varios clubes e incluso quedándose sin club por un rato. 5. Lucas Cavallini. Su primera etapa con el Puebla fue impresionante. Así que en cuanto comenzó a bajar un poco el nivel, la franja comenzó a negociar al canadiense y se lo vendieron al Vancouver Whitecaps. Llegó como la contratación estrella con un salario elevado y la esperanza de muchos goles. Pero lo único que acumuló fueron críticas por su rendimiento, su actitud y hasta su falta de disciplina. Aunque a Puebla eso poco le importó porque lo vendieron por 5 millones de dólares. Cavallini en Vancouver no fue lo mismo que en Puebla. En 2 años que jugó allá apenas metió 18 goles, mientras que en ese mismo lapso había metido 30 con el Puebla. Masterclass del Pueblota al venderlo en el momento indicado para salir beneficiados. 4. Edison Flores. En Monarcas Morelia se convirtió en un jugador que se comió la liga. Su venta estaba cantada para que fuera a Europa, pero llegó el DC United ofreciendo un sueldazo para el peruano que quiso irse a la MLS. El detalle es que ya no hizo ni por cerca lo que se hizo en Monarcas. Lesiones constantes y falta de protagonismo lo convirtieron en un jugador más. Dejó el equipo sin pena ni gloria, con la sensación de que su talento nunca fue aprovechado, por más de que hayan pagado 6 millones de dólares por él. Pero eso a Monarcas poco les importó porque ellos cobraron el dinero y el DC United sintió que lo estafaron. 3. Efraín Juárez. Aunque ya era un veterano en Monterrey, seguía siendo un jugador bien valorado, pero cuando llegó una oferta por 2.5 millones de dólares de parte de Vancouver, obviamente no lo pensaron 2 veces. Se esperaba que aportara liderazgo y experiencia, pero su tiempo en Canadá fue una cadena de partidos irregulares, errores y críticas. Fue tan discreto su paso que tras salir del equipo decidió volver a Europa y en un abrir y cerrar de ojos ya estaba como entrenador retirado. 2.5 milloncitos para Rayados y un jugador que apenas estuvo un año en la MLS sin pena ni gloria. 2. Akeloba. Aquí sí Rayados no solo estafó, sino que hasta abusó de Nashville. Akeloba nunca rindió lo que se esperaba de él desde que llegó a Rayados. En Querétaro había sido un crack, por eso Monterrey pagó 7 millones por él, pero con el paso de los torneos se fue convirtiendo en un jugador del montón. Claramente ya no valía esos 7 millones y aún así se lo vendieron a Nashville en 6 millones.
Y como era de esperarse, en la MLS siguió con el nivel bajo que mostró con Rayados, tanto así que solo anotó 3 goles en 43 partidos que jugó con el equipo. Es más, tan gacho estuvo su rendimiento que lo terminaron dejando que se fuera libre a mi compadre, con 6 millones invertidos para nada. Uno, Brian Fernández. Brian Fernández la rompió con el Necaxa, un delantero único que se peleaban los grandes de México. Pero al final el equipo que se lo quedó fue Portland Timbers, pagando 10 millones de dólares por el jugador, sin esperar que esto se iba a convertir en un infierno para el equipo. Esos primeros partidos parecía indomable, pero pronto sus demonios internos lo alcanzaron. Adicciones y problemas personales destrozaron su carrera en la MLS. Fue suspendido y poco tiempo después apartado del equipo. Un talento desperdiciado, atrapado en su propia tormenta. Así se resumiría la carrera de Brian Fernández.